secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico de doña Rosa María Romero Delgado, ex directora regional de Cernatur Maule, mediante el cual expone graves vulneraciones sufridas tras denunciar acoso laboral. Informe que no se activaron medidas de protección, se produjo revictimización y represalias mediante sumarios improcedentes y el director nacional intervino estando inhábil. La suceso confirmó el daño laboral asociado a violencia y ambiente hostil. Los hechos evidencian una violencia institucional y discriminación de género, uso indebido de la ley Carin, doble estándar hacia una mujer en posición de directiva y prácticas contrarias a los principios de igualdad, probidad y protección de denunciantes. Solicita una fiscalización del actuar de Cernatur y del Ministerio de Economía, la revisión de la aplicación de la ley Carin, el análisis de las actuaciones del director nacional y solicita invitar a autoridades y una audiencia personal para exponer los antecedentes. Un correo electrónico al Ministerio de Salud mediante el cual informa que doña Paula Araya se encuentra haciendo uso de feriado legal, por lo que asistirá doña Elizabeth López Tagle, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, acompañada por Rodrigo Neira Contreras, encargado de la Oficina de Salud Sexual y Reproductiva de la misma división. Un oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con el plan de fiscalización y otras medidas para subsanar la brecha de género existente en materia de remuneraciones en el país. Se adjunta documento con información solicitada. Y un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual excusa la inexistencia de la ministra por compromisos agendados con anterioridad e informa que en su reemplazo asiste la jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, doña Susana Fuentealba. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Yo creo que deberíamos tomar el acuerdo, si les parece, a las diputadas de oficiar a Cernatur para ver el caso de la señora Rosa María Romero Delgado y que nos remitan a esta comisión los antecedentes que nos permitan clarificar lo que ella plantea. No sé si les parece. Perfecto, acordado. Como para información de las diputadas presentes, la semana pasada tuvimos una sesión secreta. Algunas de las que estamos acá estuvimos presentes también, sobre varias denuncias que además acá también se había solicitado por parte de algunas diputadas, especialmente la diputada Erika Olivera. Y la verdad es que a raíz de esa sesión acordamos plantearle a la comisión la necesidad de realizar una nueva sesión secreta, justamente en razón de los testimonios y antecedentes recabados en esa oportunidad. Quedamos en plantearlo el día de hoy por si tenemos quórum para una nueva sesión secreta donde se podría convocar, de acuerdo a lo planteado ese día, al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Lubetich, al general director de Carabineros, don Marcelo Araya, a la directora de Derechos Humanos y Familia de Carabineros de Chile, doña Mitza González Méndez, junto a quienes fueron recibidos la semana pasada. Pero necesitamos 9 diputadas. ¿Ya? Así es que, si les parece, en la eventualidad que pudieran llegar las demás diputadas de la comisión o alguno de sus reemplazos, pudiéramos tomar el acuerdo. Estamos apurando para que... ¿Ya? Sí, ya. Entonces esperamos, solo se los planteo como para que sepan que estamos siguiendo el tema, pero que no tenemos quórum aún para tomar ese acuerdo. Bien. ¿Alguna opinión? ¿No? ¿Vamos a esperar? Sí, ya, ahí estamos tratando de que lleguen las diputadas prontamente. Mientras tanto, vamos a pasar a la orden del día para analizar la situación actual de las mujeres en nuestro país que enfrentan un diagnóstico de cáncer de mama en el sistema público de salud, en lo que respecta al acceso a tratamientos, listas de espera y falta de especialistas oncológicos. Para tales efectos se encuentran invitados la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, quien, como decía la cuenta, se ha excusado. En su reemplazo asiste la jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, doña Susana Fuentealba,
y el presidente de la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes, don Víctor Hugo Flores. Pase, por favor, sí. Sí. Ya. Les vamos a pedir a quienes vienen en representación de la ministra que dentro de 15 minutos aproximadamente puedan hacer su exposición. Sabemos que traen una exposición. Luego vamos a dar paso a don Víctor Hugo para que también haga su exposición en 15 minutos y luego vamos a abrir el diálogo como para aclarar dudas o también hacer algunos de los planteamientos que puedan tener las diputadas. Diputada Mix. Sí, rápidamente. Lo que pasa, Presidenta, es que quizás podríamos invertir las presentaciones. Lo digo porque finalmente la Fundación va a dejar en evidencia una preocupación que comparten con las pacientes oncológicas y quizás frente a esa preocupación el Ministerio pueda responder. ¿Le parece, no? Sí, estamos de acuerdo. ¿Les parece? Ya, perfecto. Vamos a invertir el orden entonces. No sé si don Víctor Hugo trajo una presentación. Perfecto. Entonces, ya nos han dicho antes de la televisión de la Cámara que al momento de intervenir primero se presente. Ya, y digan su cargo para efectos del registro. Muy bien, tiene sus 15 minutos. Ahí sí. Bueno, primero que todo agradecer por su intermedio, presidente. Mi nombre es Víctor Hugo Flores, soy el presidente de la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes Chile. Agradecer a distintas parlamentarias que hemos trabajado, especialmente con Claudia Mix, acá con la señora Erika Olivera. Hemos levantado la voz directamente del paciente. Hoy traemos una preocupante que abarca un 70% de las mujeres con cáncer de mama HER2 y HER2 negativo. Si me da la siguiente, por favor. Primero que todo, esto es lo que se ve hoy en día en todo lo que es la evidencia, ¿cierto?, por las plataformas, ¿cierto?, en las muertes por cáncer, subirás en Chile una caída de un 54%. Esto es alarmante y esto es lo que llega directamente a los sectores más complejos, más vulnerables, sobre todo a nuestras mujeres en nuestro país. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí sí. Nosotros lo que estamos solicitando hoy en día y que lo que hemos venido trabajando durante bastantes años es garantizar un acceso oportuno de calidad a alternativas terapéuticas en primera línea para cáncer de mama HER2 y HER2 negativo. Nosotros hemos planteado en distintas comisiones, ¿cierto?, que en una primera instancia se incorporó estas alternativas terapéuticas en la resolución 1099, que esto fue en agosto del año 2024. Posterior a eso, el Ministerio, al pasar los meses, hace un cambio, en este caso de esta resolución, por la 1507, a lo cual a nosotros se nos informa a través de una reunión de lobby que fue un error administrativo por parte del Ministerio, dejando al 70% de las mujeres con cáncer de mama HER2 y HER2 negativo sin una alternativa terapéutica en primera línea, que es lo que podría ayudar directamente a salvar vidas en un diagnóstico temprano. Posterior a eso, se otorga hoy en día una alternativa terapéutica que es un biosimilar o genérico, pero hemos tenido algunas denuncias de algunas pacientes que han tenido caída refractaria con estos medicamentos. Y eso es una alerta que nosotros hoy en día queremos plantear a esta comisión, solicitar nuevamente al Ministerio que pueda reconsiderar lo que ya está evaluado, lo que ya se ingresó directamente en oficina y dar una respuesta clara a nuestras mujeres de nuestro país, quienes hoy transitan por el cáncer, quienes hoy transitan con un sistema atochado. Sabemos de las listas de espera, hablamos más de 18.000 personas en diagnóstico que están en lista de espera. No sabemos cuánto de esa población en particular hoy en día ya se atendió en el sistema privado, cuántas de ellas ya fallecieron. Vamos con la siguiente. La petición concreta y el compromiso es que la Cámara insta al Ministerio de Salud y a FONASA a revisar la resolución exenta, la 1099, para permitir que cuando la evidencia científica muestre beneficio en la supervivencia y los desenlaces clínicos relevantes determinados a los fármacos, al CDK, en su grupo seleccionado, que puedan ser evaluados e incorporados. Nuestros pacientes transitan por un sistema atochado. Ahí tenemos faltas de inequidad, en el sistema privado se entregan estas alternativas terapéuticas. Hay un estudio que realizamos con una universidad que las pacientes que se atienden en el sistema público dicen que van a morir antes por no estar en el privado. Estos medicamentos y estas alternativas terapéuticas no solamente en cáncer de mama, tenemos en pulmón, tenemos también en hematológicos, que se han ingresado y han pasado más de 4 años. Cuando se logró incorporar o que saliera en esta resolución,
en este caso fue eliminado directamente, que se establezcan criterios claros para la evaluación de biosimilares y genéricos, con registro, con el farmacovigilancia, y que los procesos de compra pública garanticen calidad y continuidad de los tratamientos, porque al fin y al cabo lo que vemos hoy en día, pacientes con medicamentos biosimilares genéricos de alta calidad que tienen caída refractaria y el Estado, el servicio tiene que volver a comprar el original, entonces en resumidas cuentas no estamos ahorrando, estamos generando un gasto mayor a lo que ya tenemos directamente. Y por otro lado, incorporando alternativas terapéuticas de innovación, podríamos ayudar a los pacientes a que no sigan demandando al Estado, generando un gasto extra, que esas mismas platas se podrían utilizar en mejorar, ¿cierto?, la calidad de atención, incorporar, como bien mencionaban en la tabla, incorporar nuevos especialistas médicos en la red pública nacional, considerando que en Iquique tenemos solo un médico oncólogo para toda la región y solo 5 sillones de quimioterapia, por ejemplo. Entonces, la problemática hoy en día en cáncer es bastante crítica, sobre todo cuando los pacientes no se sienten apoyados, aún siendo un gobierno feminista, los pacientes se sienten discriminadas porque en el sistema privado se entregan las alternativas terapéuticas originales versus que en el público en este caso todavía están solicitando, ya sea a través de demandas al Estado, ¿cierto?, y que no se está garantizando lo que indica la Ley Nacional del Cáncer. La Ley Nacional del Cáncer establece entre sus pilares fundamentales una atención digna, de calidad y oportuna, que tenga evidencia científica sobre vida global directamente el medicamento, y en esta pasada, por decirlo de alguna manera, de la 1507 de la resolución DAC, no tenemos claridad cuál fue el error en particular y por qué se está dejando morir a nuestras mujeres en nuestro país por no tener una alternativa terapéutica. En la siguiente, por favor, no sé si tengo otra slide. Como sociedad civil y como Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes Chile, nosotros acompañamos, ¿cierto?, a las mujeres y familias que viven con cáncer. Somos parte de la red, Unidos por el Cáncer, que somos más de 87 agrupaciones de pacientes a nivel nacional. Sabemos del compromiso real que nosotros tenemos como sociedad civil, somos los que estamos de cara directamente a los pacientes. Nosotros lo hemos planteado a la diputada Claudia Mix, por su intermedia presidenta, a la diputada Carla Morales, la señora Erika Olivera, que hemos trabajado en conjunto y ellas saben la problemática en cáncer en particular, pero no vemos hoy en día una solución que se le pueda otorgar a estas familias. La pregunta que yo les quiero dejar como reflexión: si ustedes estuvieran en ese lugar, ¿qué respuesta le darían a ese hijo que quiere ver a su madre pasar una Navidad, que quiere ver a su madre que vaya a estar con él en alguna licenciatura? Yo creo que hoy en día los avances tecnológicos son tan importantes y que se pueden lograr a través de la evidencia científica salvar vidas y llegar a tiempo. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Si la presentación de esta y la del ministerio nos la pueden hacer llegar al chat para tenerla y revisarla, sería muy bueno. Gracias. Pasamos entonces a las personas que vienen en representación del ministerio. Buenas tardes, Presidenta, y a través mediante el resto de los integrantes de la mesa. Buenas tardes y muchas gracias por este espacio. La presentación, por favor. Manejo integral y material. Manejo integral, por favor. Sí. Bueno, mi nombre es Song Kim, soy el jefe de la Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, ANACAN, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Voy a acercar un poco. Bueno, esta presentación resume a grandes rasgos la situación del manejo integral del cáncer de mama en el país, como políticas públicas y también como resultados. Como pueden observar en la presentación, alrededor de 2,4 millones de mujeres en el mundo sufren de esta enfermedad, son diagnosticadas anualmente, de las cuales alrededor de 700.000 fallecen por la misma causa. Los países de altos ingresos tienen sobrevidas superiores al 90%, mientras que países de medianos y bajos ingresos esta cifra no alcanza el 50%. Es así que se plantea la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama, en donde se plantea reducir la tasa de mortalidad un 2,5% anual de aquí al año 2040 para lograr reducir, ¿cierto?, las muertes
en un 2,5 millones ya en todo este periodo. Como pueden observar en este mapa, para contextualizarnos dónde nos encontramos, Chile tiene una baja tasa de incidencia de cáncer de mama respecto a los países más industrializados y como su universo de pacientes es menor respecto a la proporción, también su tasa de mortalidad es menor. Adelante. Por supuesto, este problema de salud sigue siendo muy relevante. El 15% de los años de vida saludable perdidos entre mujeres por cáncer corresponde al cáncer de mama. Estamos hablando más de 47.000 años de vida saludables perdidos anualmente. Si observamos la incidencia, podemos ver que durante las últimas décadas la tasa de incidencia que resta, ¿cierto?, los efectos del envejecimiento de la población, de todas maneras muestra un aumento de esta. ¿Ya? Estamos hablando de las influencias de los factores de riesgo que se asocian al cáncer de mama, por ejemplo, el aumento de peso, ¿cierto?, el consumo de alcohol, tabaco, entre otras. Y estamos hablando de alrededor de 6.300 casos proyectados para este año, según las cifras que disponemos. Solamente por efecto del envejecimiento de la población, sin que haya cambios, ¿cierto?, en términos de prevalencia de factores de riesgo, estamos hablando que al año 2035 proyectamos más de 7.500 casos. Las fallecidas, como pueden ver en el gráfico, donde si eliminamos, ¿cierto?, el factor envejecimiento de la población, nuestro sistema de salud está teniendo un mejor resultado, porque la tasa de mortalidad ajustada está disminuyendo progresivamente durante las últimas 2 décadas. Igualmente, hablamos de más de 1.700 fallecimientos al año. Y tenemos una sobrevida que es cercano al 79% a 5 años, lo cual nos deja detrás de los países de más alto desarrollo que hablaban en un principio, que es cerca del 90%. Distintas políticas públicas se han implementado en el país en torno al cáncer de mama, partiendo por el programa de pesquisa y control en el año 95, seguido por el programa de la mujer, que viene a englobar todos los distintos, ¿cierto?, acciones que se realizan en esta materia en el año 97, y el programa de imágenes diagnósticas el año 2005, ¿cierto?, comienza a financiar las mamografías en la atención primaria de salud. El año 2005, el manejo integral del cáncer de mama pasa al auge, con un régimen de garantía explícita en salud, desde el examen de medicina preventivo, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cáncer de mama y también de los cuidados paliativos y alivio del dolor. El año 2015, la ley Ricarte-Soto incorpora el tratamiento trastuzumab para cáncer de mama HER2 positivo y el año 2019 comienza las drogas de alto costo, que a las beneficiarias de FONASA se le financian distintas drogas de alto costo y hoy día este cuenta con 7 pares de droga a indicación, incluido el de cáncer de mama triple negativo, que recientemente fue incorporado para todo lo que es, ¿cierto?, el pembrolizumab. En el año 2023 se aprueba la ley que exime, ¿cierto?, el requisito de orden médica para el examen preventivo de mamografía con el fin de aumentar esta cobertura. Quiero analizar la situación de Chile en torno a la iniciativa mundial contra el cáncer de mama. Esta se ubica en torno al 60-60-80, que vamos a ir revisando uno a uno. Por favor. El primer pilar de esta iniciativa se refiere a la promoción de la detección precoz. El 60% de los cánceres invasores deben ser diagnosticados tempranamente. Chile en estos momentos está diagnosticando, ¿cierto?, el 60,5% de los cánceres en estadios 1 y 2, lo cual le permite, ¿cierto?, tener un buen pronóstico en cuanto a sobrevida, ya que el estadio en el que se diagnostica es el principal factor, ¿cierto?, que determina, junto con la edad, el pronóstico de un paciente. Y aquí un rol fundamental lo cumplen las mamografías. Las mamografías están cubiertas en el sector público, ya para las mujeres beneficiarias de FONASA, entre los 50 y 69 años de edad y desde el año 2023 cada 2 años, en vez de cada 3 años. Estamos hablando de un universo de 2 millones de mujeres beneficiarias en este rango etario y, como les comentaba, esto se financia a través del programa de imágenes diagnósticas. Este financia también mamografías para mujeres de fuera del rango etario, que entiendo que también es la preocupación de la ciudadanía,
Las orientaciones que emanamos desde el Ministerio de Salud recomienda hasta un 30% de mujeres fuera del rango etario para indicación de mamografías por este convenio. Y si uno mira, ¿cierto?, la tasa de mortalidad, por ejemplo, menos del 14% de mujeres fuera del rango etario son las más jóvenes, ¿cierto?, se encuentran en este grupo. Así que proporcionalmente es un gran porcentaje que se permite la flexibilidad. La cobertura de mamografías alcanzó un 75% considerando una periodicidad de 3 años y un 50,9% considerando 2 años. Recordemos que el año 2023 se reduce la periodicidad, por lo tanto lo que tenemos que aspirar a partir de ahora es alcanzar el 70%, pero cada 2 años. ¿Ya? El año 2024 aumentamos la producción de mamografías, como pueden observar en el gráfico a su derecha, a partir de los 400.000 y menos que se hacían antes de la pandemia. El año pasado cerramos con 642.000 mamografías, de las cuales 175.000 corresponden a mujeres menores de 50 años. Siguiente. El segundo pilar de diagnóstico oportuno tiene que ver con 60 días para la confirmación diagnóstica desde la sospecha. En garantías de oportunidad, en Chile tenemos a través del GES 45 días desde la sospecha para el diagnóstico y 45 días también garantizado para desde la confirmación diagnóstica hacia la etapificación. Todo este proceso implica varias prestaciones de distintos lados, ¿cierto?, de un hospital. Hablamos de consulta, estudio por imágenes, biopsias, anatomía patológica que tiene que hacer los informes, etc. Entonces aquí es fundamental la gestión de casos, y aquí hemos distribuido más de 150 cargos de gestora de casos oncológicos a lo largo de la red asistencial. Ellas priorizan estos casos, los gestionan y pueden ver los resultados ahí mencionados, que una consulta en nueva especialidad de ginecología general, no oncológica, puede esperar en una mediana de 265 días, pero lo que hace la gestora de casos y con apoyo de la plataforma de seguimiento oncológico, SIGO, es que se gestionan los casos dentro de los plazos estipulados en la garantía de oportunidad, con retrasos que vamos a ir revisando, por supuesto, en láminas siguientes. Respecto al tercer pilar de tratamiento integral, 80% de pacientes deben terminar el tratamiento recomendado sin abandonar. Y el programa de salud número 8, cáncer de mama, del GES, desde el año 2004-05, ¿cierto?, desde su piloto en adelante, ha logrado beneficiar a más de 324.000 mujeres en el país. El tratamiento que se accede es a través de un comité oncológico que le da la mirada multidisciplinaria, basado en evidencia y también adecuado al contexto del paciente. El tratamiento integral, que está considerado en el GES, incluye intervención quirúrgica, tratamiento sistémico, desde quimioterapia, hormonoterapia, terapia dirigida y también inmunoterapia. Como les comentaba, incluye radioterapia, reconstrucción mamaria, rehabilitación física y salud mental, que incluye kinesiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra y consultas de psicólogo y cuidados paliativos. Todo esto con protección financiera a través del GES, Ley Ricarte Soto, drogas de alto costo y a través del copago cero en el sector público. Bueno, respecto al cumplimiento de garantías de oportunidad, es importante mencionar que esta garantía cubre diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y pueden ver ahí cómo ha ido evolucionando el porcentaje de cumplimiento GES, que ha tenido una disminución en su porcentaje, pero durante los últimos años se están repuntando. De hecho, por la forma en que se calcula este indicador, hacia finalizar un año, los porcentajes tienden a subir. Por lo tanto, este año vamos a tener mejor resultado que el año pasado. En el gráfico también pueden ver en números absolutos cómo ha ido aumentando las garantías que se entregan todos los años. Probablemente este año vamos a cerrar con una cifra histórica. Lo interesante acá es que la barra azul se refiere a las personas que entran con sospecha para proceso diagnóstico. Y la barra naranja, ¿cierto? La sección naranja de la barra se refiere a pacientes que se confirmaron, por lo tanto entran a etapificación. Entonces, alrededor de 1/3 de las personas que están generando las garantías de diagnóstico son más o menos, ¿cierto?, confirmadas en 1/3.
Las garantías retrasadas desglosadas por servicios de salud, que son 29 a lo largo del país, la pueden observar allí. Es importante destacar que hay que considerar la proporcionalidad de la población a cargo que tienen los distintos centros. Hay algunos servicios de salud que, como pueden ver, está vacío, y esos servicios de salud obviamente refieren sus casos a otros servicios de salud según las redes de atención GES definidas. Respecto al cumplimiento de la garantía de oportunidad, como ustedes vieron, existen alrededor de 3.300 garantías retrasadas. Esto nos moviliza a hacer gestiones. Aquí puedo explicar mucho mejor, ¿cierto?, mi contraparte de la Subsecretaría de Redes, pero algunas de las estrategias han sido los proyectos de inversión hospitalaria. Hay 43 proyectos de inversión en curso a través del Plan Nacional de Cáncer para la normalización y creación de centros oncológicos. Estos consideran aceleradores lineales para radioterapia, sillones de quimioterapia, pabellones, ¿cierto?, para la intervención quirúrgica, biopsia estereotáxica, que es uno de los procesos diagnósticos, es un proceso muy relevante, se ha incorporado en distintos establecimientos de la red, se ha refortalecido las unidades de anatomía patológica durante los últimos años. Recuerden que tenemos 20.000 millones, ¿cierto?, por concepto del subtítulo 29 en el contexto del Plan Nacional del Cáncer, que ha ido pudiendo, ¿cierto?, reponer y adquirir nuevos equipos de equipamiento para estas unidades claves. Sillones de quimioterapia, al corte de marzo del 2021, contábamos a nivel nacional la red asistencial pública 289, hoy día contamos con 418. Y también se ha generado convenios de compra de servicios desde FONASA para radioterapia, porque recordemos también que el sistema público tiene una capacidad productiva para radioterapias que es mucho más inferior a las necesidades del país, sumando incluso con el sector privado. Por lo tanto, esta cooperación es muy importante. Y también se ha fortalecido las unidades prequirúrgicas para que antes de la cirugía se puedan presentar mejor los pacientes con sus controles al día y que estén listos para, ¿cierto?, acceder y que no se pierdan las horas de pabellón. También se han creado unidades de quimioterapia satélites que están manejadas, ¿cierto?, por una unidad central donde existen los mayores especialistas, ¿verdad?, para ampliar la oferta. Y también policlínicos de alto rendimiento basados en médicos internistas que son acompañados por médicos oncólogos para ampliar la oferta de prestaciones. Estos son cambios de modelo que, sin necesariamente tener un costo adicional mucho mayor para el sistema de salud, permiten ampliar la oferta de servicios de manera inmediata para la ciudadanía. La extensión horaria de las unidades de quimioterapia, radioterapia y pabellones, un ejemplo claro son los centros de resolución regional CRR, y también tenemos la estrategia de telecomité central, que lo que permite es liberar las horas de especialistas de la red para todos los comités oncológicos que necesitan evaluar toda esta cantidad de casos que ya vimos, son miles. ¿Ya? Siguiente, por favor. En términos de formación de especialistas, el Plan Nacional de Cáncer 2022-2027 nos empuja a formar, ¿cierto?, más especialistas. En este momento se encuentra en formación 112 profesionales, de los cuales 84% de ellos están sujetos a devolución obligatoria en la red asistencial pública. Seleccioné algunas de las especialidades que tienen mayor relación con el área que estamos comentando, que es cáncer de mama. Hay 4 especialistas en formación en mastología. Recordemos que esta especialidad fue reconocida en agosto del 2024 por el Ministerio de Salud, con todos los beneficios y la atracción que esto implica para nuestra red asistencial. 24 en oncología médica, 15 en radioterapia y 2 en medicina paliativa. Y también quise destacar, ¿cierto?, los 15 cupos de enfermería oncológica, una especialidad fuera de la ley médica que fue validada el año pasado. 156 profesionales se encuentran en su periodo de asistencial obligatorio, de los cuales 40% ejercen fuera de la región metropolitana. Para cerrar, los resultados sanitarios de Chile muestran una extensa trayectoria en el abordaje de cáncer de mama y un robusto sistema de garantías. Por favor. La Ley Nacional del Cáncer es una herramienta fundamental para la gestión de la red oncológica, el fortalecimiento de la red a través de formación de personas e inversión en infraestructura y equipamiento. Siguiente. Y el principal desafío, por supuesto, está en continuar mejorando los resultados sanitarios. Para eso tenemos que seguir trabajando en la cobertura de mamografías, la oportunidad de la atención y
siempre ante una creciente demanda que estamos enfrentando. Por un lado, por el envejecimiento de la población, pero también por otro lado, por los factores de riesgo que son bastante prevalentes en nuestro país y los costos, muchas veces asociados a estas innovaciones que nos trae la medicina y la ciencia, que por supuesto son mucho más costosos de financiar por el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la exposición. Voy a abrir la palabra sobre las exposiciones para que nuestros invitados e invitadas vayan registrando las opiniones y dudas. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Me gustaría pedirle a los representantes del Ministerio que pudieran responder las inquietudes que planteó la Fundación como para darle el cierre a las presentaciones, porque una cosa es conocer cómo funcionan los datos duros frente a una cuestión puntual que nos tiene muy preocupadas. Entonces, quería como que pudiéramos tomar eso en primera instancia. Sí. Muy bien, diputada Mix. ¿Alguien más? ¿Sí? Ya, perfecto. No sé si ustedes quieren continuar. Perfecto. La idea es que puedan responder las inquietudes planteadas por la voz de los pacientes. Bueno, respecto a la resolución 1099, que posteriormente fue rectificada en una segunda resolución, ¿cierto? Y posteriormente salió una tercera resolución, ¿cierto? Que tiene que ver con la incorporación del pembrolizumab. Puedo comentar que efectivamente la indicación de palbociclib, ribociclib o abemaciclib, la redacción daba una impresión de que se ampliaba el beneficio hasta una segunda línea, perdón, hacia una primera línea de tratamiento, cuando ese estudio no estaba realizado por el Ministerio de Salud. Entonces, a partir de esa resolución rectificatoria, así como la propia 1099, que generó bastante dudas, ¿cierto?, respecto a cómo se llevan a cabo los procesos al interior del Ministerio de Salud de parte de la ciudadanía, y en respuesta a las distintas solicitudes que recibimos de la sociedad científica, nosotros organizamos una jornada con la sociedad civil organizada en materias de cáncer, y ellos, junto con ellos, revisamos la forma de reestructurar el funcionamiento de las drogas de alto costo en el Ministerio de Salud. Ellos, en conjunto, los 3 puntos que más nos insistieron tuvo que ver con la transparencia del proceso, la participación, así como de la oportunidad de estas actualizaciones conforme avanza la ciencia. En ese sentido, al interior de la subsecretaría también lo revisamos y hemos reconstituido la Comisión de Drogas Oncológicas de Alto Costo que hace estas recomendaciones. Primero cambió la dependencia de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión hacia nuestro departamento, la Agencia Nacional de Cáncer, como ente técnico, separándose de la función de lo que tiene que ver con la garantía financiera, ¿cierto? Y incorporamos también a la sociedad científica en este proceso. Quedó parte integrante de esta comisión, tanto la Sociedad Chilena de Oncología Médica, de Hematología, Chilena de Pediatría, y la que se está constituyendo, que es la de hemato-oncología pediátrica y farmacia oncológica, además de los contratados por el Ministerio de Salud. Y en términos de oportunidad, hicimos una revisión completa de lo que tiene que ver con cómo esta comisión funciona. A la fecha, la comisión, ante una disponibilidad presupuestaria, se reunía para hacer recomendaciones, pero lo que reformamos tiene que ver con que esta comisión va a estar sesionando constantemente, independientemente de que haya una holgura en el presupuesto, considerando que estos informes de recomendaciones deben estar con una mirada cierto sistémica del problema de salud como cáncer total y específicamente algunos de los problemas de salud priorizados, y cáncer de mama se encuentra priorizado en el Plan de Trabajo 2025, por lo que su informe debiera estar publicado en el mes de enero. Respecto al punto de transparencia, nosotros estamos desarrollando el sitio web de drogas oncológicas de alto costo para que todas las actas de reuniones de esta comisión y sus recomendaciones puedan quedar publicadas como se hace, por ejemplo, en lo que es vacunas. Sí, disculpe, no sé si hay otra diputada que quisiera intervenir. No sé si ha quedado clara las respuestas.
de acuerdo a las expectativas que existen. Sí, diputada Bravo. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los invitados, a los colegas, quienes asisten a esta sesión. Mira, es una situación que que hemos visto en el Hospital Base Valdivia respecto a una paciente en que tuvo cambio de médico y la doctora anterior le había prescrito un tratamiento X. Después llegó otra médico que además que no era su especialista oncológica como la anterior, que se puso creativa, con todo respeto, se puso creativa y le cambió el tratamiento. Dijo, no, esto anterior no, ahora esto otro. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un poco de seriedad, porque se supone que aquí estamos hablando de instituciones. En este caso, un hospital, una unidad que acompaña, realiza un acompañamiento durante un tiempo determinado, no de un día para otro, sino que un tiempo determinado, con un tratamiento, y después viene otro profesional y echa por tierra eso. Y no es la primera vez. Yo conozco un caso muy cercano que hicieron lo mismo. Entonces, claramente que esto causa estupefacción, no solo en los pacientes, sino que en todos, y una falta de respeto, y yo considero que una falta de consideración también al colega anterior, porque sería, en mi concepto, un ninguneo. Entonces, acá se sienten totalmente desamparadas las pacientes, porque estos son tratamientos médicos que también se genera una confianza, un lazo, una esperanza que se alberga con un acompañamiento de un equipo, de un médico, que lo echan después todo por tierra. Entonces yo considero y hago como un téngase presente de que este tipo de cosas no pueden suceder. Porque aquí no, yo creo que no hay uno mejor que el otro, especialmente si consideramos que son profesionales todos y que por una circunstancia ajena a la voluntad, que fue un traslado, se produjo este cambio, ¿no? Que la doctora no sé, cometió una negligencia o no sé, algo así. No, todo lo contrario. Ella fue trasladada precisamente por sus competencias. Entonces, acá este es un tema que hay que tomárselo en serio. Y yo creo que también ahí los médicos tienen que dejar un poco los egos de lado. Disculpe que sea tan dura, pero es una situación tan dolorosa de la paciente. Y hay que tener el mínimo de respeto. Y el mínimo de respeto, obviamente, que primero que todo por la paciente y también por un equipo profesional que viene trabajando, además que con tanta dedicación, con tanto cariño, con tanta entrega. Así que, por favor, ojalá situaciones como estas no se repitan en ninguna parte de Chile. Gracias. Muchas gracias, diputada Bravo. Diputada Olivera, pido la palabra. Presidenta, yo la verdad primero agradecer las exposiciones. Cuesta un poco hablar sobre este tema en esta comisión, sobre todo cuando nosotras mismas hemos visto cómo las mujeres han sido víctimas del cáncer de mama, cáncer cervicuterino, distintos tipos de cáncer, pero sobre todo el cáncer de mama, que es uno de los más grandes y más fuertes. Y claro, cuando yo escucho a los representantes del ministerio, les agradezco de verdad que vengan y nos expongan, y les agradezco a ellos porque finalmente acá también uno lo que espera es que sea el ministro o la ministra quienes estén presentes, por último, para darnos las buenas noticias de las buenas obras o buenos trabajos que realizan dentro de las instituciones. Pero por otro lado, Presidenta, nosotros tenemos a las organizaciones, que son las que nos van poniendo en antecedente de la realidad que tenemos en nuestro país. Por eso le agradezco también a Hugo, Víctor Hugo, que está hoy día acá representando a la voz de los pacientes, con quien efectivamente hemos tenido conversaciones en algún momento, hemos tenido reuniones con distintas autoridades,
Pero al final uno se queda con esa sensación de que hoy día esta sesión en realidad, yo por lo menos me quedo con esa sensación de cuando uno escucha algo, ve información de lo bonito que se hace, pero finalmente tú cuando aterrizas sabes que esa no es la realidad que tenemos en Chile. Yo el día sábado fui a un bingo que se realizó por Mariana Castro, una paciente de triple negativo que ha estado en esta comisión y que necesita reunir urgentemente fondos para poder acceder al tratamiento, porque está súper complicada. Entonces, cuando uno va a esos lugares y comparte con las mujeres, comparte con las pacientes, con las mujeres y las familias, porque al final esto lo hemos dicho, no es solo la paciente, sino que es un entorno completo que sufre la enfermedad. Y ver que tengan que estar recurriendo al bingo, a las rifas, al apoyo solidario, al apoyo de las familias, al apoyo de los amigos, es una cuestión totalmente distinta a lo que vemos en una presentación. Entonces, a mí por lo menos me deja con un sabor amargo, porque finalmente lo que uno quisiera es escuchar, sin desconocer que efectivamente este año el Ministerio anunció presupuesto para el tratamiento que necesitan las triple negativos para un porcentaje, porque esto recién comienza. Mariana lamentablemente no está dentro del grupo que va a ser beneficiada con el tratamiento. Entonces entendí que cada tratamiento que ella necesita le cuesta 1.800.000 pesos, o sea, cada uno, no sé cuántos son los que necesita. Y esas son las cuestiones que a uno le duelen, porque al final es como la indolencia del sistema, que finalmente por no tener los recursos, por no contar con los recursos necesarios, tienen que, además de sobrellevar todo el dolor, la enfermedad y todo lo que significa para la familia y para la misma paciente, además encontrarse con un portazo en la cara de parte del sistema. Solo quería hacer esa reflexión, Presidenta, porque me quedo de verdad me quedo corta en el fondo con lo que escucho acá. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que eso es como lo que nos pasó a todas, porque finalmente uno ve que hay un 89% cumplimiento y hay un 11% de que no tiene cumplimiento de las garantías, y ese 11% de incumplimiento de las garantías tienen nombre, tienen rostro, tienen familia, tienen comunidades, y son las que habitualmente llegan a nosotras por distintos motivos, razones, circunstancias, organizaciones que se hacen cargo de una manera u otra, acompañan en esos procesos, pero cuando uno habla de un 11% de un total de... Estamos hablando igual de no pocas. Por eso que nos angustia, y en esta comisión en particular, al menos todo este periodo hemos intentado al inicio siempre abordar estos temas, porque fíjense ustedes que estos temas no los toca salud, la Comisión de Salud. La Comisión de Salud discute otros temas, así como la infraestructura, los hospitales, y nosotros le ponemos rostro a esos dolores, y sobre todo rostros de mujer, que son las que tienen que hacer el bingo, las que tienen que sostener. Y una de las razones por las que hoy día les invitamos justamente es porque en una conversación con una paciente que además también está esperando la reconstrucción mamaria, y ahí viene otra discusión de la que ya hemos sido parte, ¿no? Me decía, no estoy accediendo a la quimioterapia. ¿Y por qué? Y mira, habla con Víctor Hugo. Víctor, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Mira, yo ingresé un oficio, una denuncia. No, ¿sabes qué? Tienes que ir a la comisión a contarnos. Y a mí me gustaría insistir en aquello, porque si no, no tiene mucho sentido el espacio. Aunque sea que se incomoden un poco, ¿no? Porque finalmente nosotros debemos dar respuestas a esas preocupaciones que no son cualquier preocupación. Es la vida de mujeres que están en riesgo y que evidentemente no tienen los recursos para decir, ya filo el Estado, yo me las arreglo. No, estamos hablando de mujeres con acceso precario a la salud. Entonces, yo quería, Presidenta, si es posible, que pueda Víctor insistir en la preocupación puntual del cambio del tratamiento, porque ahí no hubo una respuesta más, claro, no participaron en la decisión, pero hay quejas respecto de ese cambio, el efecto puntual que generó en las pacientes ese cambio. Y a mí me gustaría insistir en ese tema, porque
insisto, ese cambio perjudicó gente, perjudicó pacientes. Eso, Presidenta. Gracias, diputada. Yo quisiera simplemente decirle a nuestros invitados e invitadas que el objetivo de esta reunión es que podamos poner sobre la mesa, sin lo que falta, aquellas situaciones que hoy día, justamente como se ha planteado, están poniendo en riesgo la vida de las mujeres principalmente, sin desconocer lo que se ha avanzado. Si en nuestro país la historia es reciente también, ¿no? De avances, de hacerse cargo de un tema que es de urgencia y de necesidad desde hace muchos años. Entonces, quisiera mencionarlo porque a veces, solo a veces, parece que se contrapone una cosa con otra y aquí no estamos en esa, ¿ya? Por eso es importante poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, acá hay un reconocimiento que todavía es parte de una deuda que probablemente nuestro país, más allá de los esfuerzos económicos que hagan y de la gestión institucional, todavía, ¿cierto?, nos va a costar. Sin embargo, hoy día, las diputadas principalmente de esta comisión reciben o recibimos, ¿cierto?, estos casos. Entonces, la pregunta es qué hacer, porque son mujeres reales, no son números. Entonces, esa es la idea, ¿no? Vamos a darle la palabra a Víctor Hugo y luego a los representantes del Ministerio. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. La situación actual hoy en día de nuestras pacientes es cuando estamos llegando tarde. Es el problema que se enfrenta, ¿cierto?, nuestras mujeres en el sistema público. Lo que pasa en Valdivia, que muchas personas son trasladadas a Bariloche a hacerse radioterapia, por ejemplo, que tienen que trasladarse 1.200 kilómetros para hacerse un PET-CT, teniendo en Temuco un PET que todavía no tiene convenio, por ejemplo, que podríamos alivianarle un poco el apego al paciente. Hoy en día tenemos un genérico o biosimilar que no sabemos de qué laboratorio es, que es un palvo, si no me equivoco, Rigo, que está teniendo caída refractaria con nuestros pacientes. Sí, si no me equivoco, es un laboratorio hindú. Y hemos tenido ya 12 casos de pacientes que han tenido caída refractaria. Por lo tanto, eso es un retroceso al tratamiento. Cuando yo escucho al doctor Song, que por lo demás le agradezco que esté acá igual y a todo su equipo, de que no había evidencia, en este caso con los inhibidores de ciclina, déjeme decirle, doctor, que la evidencia estaban. Por ende pasaron por ETESA. Por ende se publicó directamente la resolución DAC en la 1099, porque si no hubiera tenido evidencia, no hubiera pasado por los estamentos, no se hubiera incorporado directamente en esta resolución. Si el sistema privado lo entrega, hay evidencia científica directamente. Entonces, yo entiendo que hay un trabajo detrás, entiendo que a lo mejor no vamos a poder llegar a todas las mujeres, pero ¿qué respuesta le vamos a entregar nosotros o qué respuesta le entregarían ustedes si tuvieran a todas esas mujeres afuera del ministerio? ¿Por qué si en vez de dejarlas a ellas descansar en su casa, que estén tranquilas, que pasen su proceso, por eso estamos nosotros hoy en día como sociedad civil? ¿Por qué no se toma en consideración la idea de salvar vidas? Hacemos mamografía, nosotros igual la hacemos, pero tochamos igual el sistema. Hicimos nosotros en Concepción 4.500 mamografías, pero atochamos el sistema. Porque no tenemos la infraestructura crítica y el equipo humano para poder llegar a tiempo en cáncer. Entonces, si vamos a hacer mamografía, vamos a hacer un diagnóstico temprano, tenemos que contar con las alternativas terapéuticas que hoy en día son de avance y que nos va a permitir ahorrar también al Estado. Porque estamos generando compra de uno, pero al final si hay caída refractaria, el paciente tiene que volver al original. Y muchas veces cuando pasa eso, lo que le explicaba la diputada acá es que ya no le va a servir, porque ya pasó el tiempo. ¿Y qué pasa? Se va a paliativo. Tenemos inmunoterapia en el sistema privado. Los pacientes se mueren. Nuestras mujeres en Chile se están muriendo. Porque lamentablemente estamos llegando tarde. El sistema está llegando tarde. Los segundos prestadores, las personas tienen que hacer un reclamo para poder optar al segundo prestador. Hay un proyecto de ley, tengo entendido que se está avanzando para que el segundo prestador sea automático. Pero mientras tanto la persona que está en los sectores más alejados de nuestra región metropolitana, los sectores más alejados que no tienen acceso muchas veces a un internet, esas personas mueren. O que desconocen directamente, como bien lo menciona usted, desconocen cómo funciona el sistema. No hemos visto nosotros mayor campaña de prevención.
Entonces creo que estamos al debe, estamos llegando tarde. Creo que se pueden lograr tantas cosas si nosotros como sociedad civil podemos hacer convenio con distintas empresas a precio-costo. Y nosotros estamos ayudando a los pacientes, hemos ido a los bingos, hemos encontrado algunas oportunidades. Yo creo que ya no estamos en el 2025, perdone que se lo diga con mucho respeto, porque usted me presidenta, con una ley nacional del cáncer tan bonita, que cuántas mujeres han muerto porque vieron esta ley como una luz de esperanza, que recién tenemos reglamento. Pero se establecen 4 pilares fundamentales que podría ayudar a llegar a tiempo en cáncer. El problema grave, puntual, para ir cerrando, es que las pacientes hoy en día estamos llegando tarde, y al momento que se le quiere incorporar una nueva alternativa terapéutica, como un inhibidor de ciclina, por ejemplo, no le sirve porque ya está en etapa avanzada. Solicito con mucho respeto, doctor Song, reconozco su trabajo, un tremendo profesional con todo su equipo, que lo puedan volver a colocar en la mesa y que puedan dar una respuesta antes de que este gobierno, esta administración acabe, que quedan muy pocos meses, y que muchas mujeres confiaron en este gobierno, pero se sienten no escuchadas, se sienten desplazadas, porque no estamos llegando a tiempo. Solo eso por su tema, presidente. Gracias. Muchas gracias. Por favor, del Ministerio, ¿quién puede tomar la palabra? Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quiero referirme a los 2 puntos que se ha puesto sobre la mesa. Uno tiene que ver con que la conducta terapéutica efectivamente debe ser definida por un comité oncológico colegiado, multidisciplinario. Ese es el espíritu, ¿cierto?, desde que existe la Ley Nacional del Cáncer, vista como un derecho del paciente, no como una alternativa como se eligen los tratamientos, sino el paciente tiene el derecho de ser evaluado por un equipo multidisciplinario que va a tomar, ¿cierto?, las mejores recomendaciones para esa persona en particular. Y respecto a lo que señalaba Hugo, por supuesto, nosotros como departamento técnico hemos priorizado el cáncer de mama, como les comentaba, para su recomendación este año. Este informe todavía no cierra, pero por supuesto como jefe del departamento vamos a revisar esta indicación para que junto con la revisión que pueda hacer la comisión, pueda quedar una recomendación al respecto dentro del informe. Pero como les decía, nosotros somos el departamento técnico que hace las recomendaciones y por supuesto todas las drogas que tienen indicación clínica validada, respaldada y priorizada por este comité, nosotros las vamos a defender. Al mismo tiempo, existen otras instancias, ¿cierto?, que las decisiones en políticas públicas se tienen que tomar con responsabilidad financiera, por lo tanto, ahí posteriormente ocurren los procesos de priorización, que es propio de todas las políticas públicas. Muchas gracias. No sé si hay algún otro planteamiento, algo más que agregar. ¿No? Sí, mire, yo a ambos con mucho agradecimiento por estar acá. Quisiera, bueno, tenemos sus presentaciones. Creo que desde esta comisión se ha hecho un esfuerzo importante por intentar recoger de manera lo más completa posible la forma en la que nuestro país en general está abordando el tratamiento para el cáncer de mama. Sin embargo, creemos que, y me sumo a eso, a ese llamado, creemos que la respuesta desde lo público no siempre es clara, no siempre es accesible para las mujeres, no siempre esa información llega a tiempo, y creo que hay una necesidad de que más allá del trabajo que ustedes realizan, desde el ministerio, como quien tiene las directrices de orientar la política pública, exista ese esfuerzo, esa decisión. Yo no tengo ninguna duda que es algo que se ha priorizado por
por la cantidad de mujeres, ¿no?, que lo requieren desde un tiempo a esta parte. Ahí ustedes hicieron una pequeña revisión histórica, ¿no?, de cómo ha ido avanzando, pero a mí me queda claro que hoy día nos quedamos con una especie de limbo, con una especie de vacío frente al planteamiento específico que trajo la voz de los pacientes, pero también de lo que esperaba esta comisión. Yo no sé si ustedes, aparte de la presentación, pueden acompañar algo un poco más específico, si nos lo pueden enviar, de cómo es que esto se va a proyectar, no solo para el presupuesto del próximo año, sino que en tanto política pública, la idea es que esto sea, digamos, vaya creciendo en los sucesivos gobiernos, ¿no? Y que además las mujeres puedan acceder al mejor tratamiento posible, ¿cierto?, para que sus vidas, por supuesto, sean salvadas. Entonces, yo no sé si, habiéndoselos pedido, al menos acá ya presencialmente, si podemos incluso solicitarlo formalmente por oficio al Ministerio para que tengamos esa respuesta, al menos en los días que corresponde al reglamento. ¿Les parece? Ya. Acordado. Bien. ¿Sí? Diputado Olivera. Sí, solo porque para no quedarme con la duda, pero cuando Víctor Hugo, habla sobre, mencionó un tratamiento que dijo que estaba en el sistema privado y entendí que el doctor decía que hay un equipo técnico que es quien da el visto bueno para los medicamentos que se utilizan en los tratamientos. Entonces, entiendo que ustedes hablan de un medicamento, pero ya hablan de otro, o de tratamientos que son distintos, y entonces la pregunta es ¿por qué ese tratamiento que quizás está en el sistema privado, por qué no se aprueba en el sistema público? ¿Cuál es la respuesta a eso? Eso, presidente. Bien, diputado Olivera, no sé si quieren dar ahora una respuesta. Diputada, ¿podría repetirla? Sí, presidenta. Hugo habló sobre un tratamiento, ¿cierto? Que no recuerdo el nombre porque... Ya. Inhibidores de ciclina. Entonces, ellos hablan de un tratamiento que existe en el sector privado y que las mujeres o las personas que tienen los recursos pueden acceder a eso sin problema. Pero por otro lado entendí que en el sistema público se aprueban tratamientos que están dados por un cuerpo técnico, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué este medicamento que está en el sector privado no se aplica en el sector público? Si es por un costo, si es por el laboratorio, o sea, ¿cuál es el argumento para no tener ese tratamiento en el sistema público? Yo entiendo que puede ser la plata, pero si hay algún otro argumento de peso del por qué no, y si es mucha la diferencia que hay entre un medicamento y otro, porque también hablaron acá de que hay un medicamento que está en el fondo perjudicando a las pacientes y que finalmente, si uno se va a la matemática, finalmente sale mucho más caro aplicar un tratamiento que es malo o que le hace mal a las mujeres versus un tratamiento que a lo mejor podría efectivamente ser más caro, el costo-beneficio finalmente. Entonces, quiero, si pueden ahondar más en eso, porque me quedó dando vuelta y prefiero no quedarme con la duda. Gracias. Muchas gracias. No sé si tienen quien responde. Ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la aclaración. La Comisión DAC es un órgano que recomienda y asesora a la Subsecretaría de Salud Pública. Y su opinión queda vertido en un documento, ¿cierto?, que ahora va a ser un informe público, ¿cierto?, de recomendación, y posteriormente el proceso sigue con evaluación de tecnologías sanitarias que hace el departamento de TESA, así como la evaluación presupuestaria que realizan los otros departamentos del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros podríamos decir que es la puerta de entrada para el inicio de una conversación. En ese sentido, yo comprometía que íbamos a revisar, ¿cierto?, esta indicación dentro del informe que tenemos prometido para el mes de enero. Respecto a la disponibilidad de drogas y la diferencia que puede existir entre el sistema público y el privado, es que las ISAPRES funcionan con
contralores médicos que revisan estas indicaciones y con su aprobación se financia, ¿no? Y también existe el seguro catastrófico. En el caso del sector público, como lo que contamos es sistema de garantías generales, así como específicos, que sería el GES y la ley Ricardo Soto, surge la droga oncológica de alto costo como un sistema que complementa el financiamiento de las drogas de mayor costo y ojalá de manera más flexible que la garantía explícita en salud y la ley Ricardo Soto, cuyo actualización solo puede hacerse de manera rígida a través de ley cada 3 años. Para poder llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posibles dentro del marco presupuestario que cuenta estas drogas de alto costo, que ya asciende sobre 72.000 millones de pesos anuales, se ha definido durante el año 2025 que se hagan compras centralizadas desde Senabast de las drogas para reducir los costos, ¿ya? Aumentando el poder de compra. En ese sentido, efectivamente, esta compra centralizada determinó la compra de palbociclib. Dentro de las alternativas también estaba ribociclib, ¿cierto? Que es el que se suele mencionar, y abemaciclib. Y efectivamente existe una pequeña fracción dentro de mujeres que tienen la indicación de estos inhibidores, ¿cierto?, que efectivamente tienen efectos adversos asociados al palbociclib, que es una situación que está notificada. Ahora bien, eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿no? Como departamento técnico, de que ante estas notificaciones de eventos adversos podamos ir buscando, ¿cierto?, el financiamiento o la indicación por separado de lo que es el ribociclib. U otra, ¿cierto?, para no irme con las marcas. Ya, está bien. Gracias, diputadas. Les propongo que demos máximo de 10 minutos para terminar este tema, porque nos queda todavía unos invitados para el segundo punto, ¿ya? Si queremos pedir información, podemos tomar el acuerdo. Si necesitamos hacer una sesión y dejarla pendiente, lo hacemos como para profundizar en el tema. Sabemos que tenemos la comisión en disposición de eso, así es que solo mencionarlo porque si no se nos va a pasar mucho el tiempo y tenemos que dosificar. Diputado Olivera. Sí, Presidenta, era precisamente para solicitar que nos hagan llegar el informe una vez que lo tengan, pero además en ese informe si pueden agregar, no sé si hacen el estudio, de cuántas mujeres que reciben ese tratamiento se ven afectadas con las consecuencias adversas y cuántas mueren por esas consecuencias adversas, porque claro, podemos pensar que se mueren de cáncer, pero a lo mejor no. Entonces, no sé si se hará el estudio, si se considerará dentro de los informes que se busca, la investigación. Yo creo que es importante tener esa información también a mano. Gracias. Ya, entonces vamos a agregar al oficio formal esta solicitud del informe. ¿Les parece? Diputada Flor Weiss. Súper breve, cuando preguntaba por qué no estaba en el sector privado, usándose lo del sector privado en el público, no entendí si era por las reacciones adversas o por recursos. O sea, es por recursos finalmente. Entonces, eso. Gracias, Presidente. ¿Alguna otra diputada? Diputada Francisca Bello. Buenas tardes. Bueno, sin querer ahondar más ni ponerle un pelo más a la sopa, creo que esto nos lleva a pensar continuamente en nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud, que hoy día lamentablemente tenemos dos, uno para ricos y otro para pobres. Y eso efectivamente es un desafío país. No es un desafío solamente de este gobierno o solamente de las parlamentarias que estamos acá, sino cómo hacemos que la sanidad pública sea preventiva, sea eficaz y que no tengamos que limitarnos, que la vida de nosotros no sea o no esté puesta al límite por falta de recursos del Estado. Yo creo que ese es el desafío. No podemos seguir teniendo, Chile no resiste más una salud de primera y segunda categoría o para ricos y para pobres, porque efectivamente entonces se van a seguir muriendo las mujeres pobres. Eso, Presidenta, y muchas gracias a los invitados, no los estoy culpando a ustedes, creo que es una cuestión un poco más
estructural, sistémica, de cómo pensamos, de que la salud es una cuestión completamente solidaria y que no nos salvamos solos, sino entre todos. Muchas gracias, diputadas. Muchas gracias a quienes nos han acompañado hoy día. De verdad, para nosotras es importante su presencia y sobre todo acceder a información de primera fuente. Pueden retirarse. Muy amables. Rápidamente, entonces, vamos a pasar al segundo punto. En virtud del tiempo, esperando que llegue una diputada y no se retire ninguna para poder tomar un acuerdo que necesitamos tomar con 9 diputados. Ya, vamos a pasar entonces al segundo punto. Recibir a la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del MinSal, doctora Elizabeth López, junto a la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Género, doña Paula Araya Ibáñez, quien se excusó, en la cuenta estaba esa excusa, con el objeto de analizar las medidas e indicadores concretos sobre la implementación de la Estrategia de Atención Integral de la Mujer en Edad de Climaterio en la Atención Primaria de Salud, APS, el número de atenciones realizadas, los resultados obtenidos, especialmente en los Centros de Salud Familiar, CESFAM. Asisten la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del MinSal, doña Elizabeth López Table. La acompañan el doctor Rodrigo Neira Contreras, encargado de la Oficina de Salud Sexual y Reproductiva de la misma división, la jefa del Departamento de Ciclo Vital, doña Margarita Ramos, el jefe del Departamento ANCAN. ¿Pero es lo mismo? No. Ah, pero no es para el mismo tema. ¿Quiénes vienen para este tema? Ya, bueno. Entonces les voy a pedir que al momento de comenzar se presenten para poder tener el registro. Tienen sus 15 minutos. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Elizabeth López, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, y me acompaña Margarita Ramos, quien es la jefa del Departamento Ciclo Vital, quien va a realizar la presentación del tema que se nos solicitó. Sí, buenas tardes, Presidenta, diputadas. Lo que nosotros queremos mostrarles efectivamente es cómo se ha ido implementando la atención al climaterio en la atención primaria de salud, pero también con algunos elementos de cómo eso se articula según las necesidades de atención de especialidad de las mujeres en edad de climaterio. La que sigue. Bueno, como antecedente, ¿cierto? Se nos convoca hoy para conocer los indicadores que dan cuenta del proceso de implementación de las estrategias asociadas a la atención de la mujer en el periodo de climaterio. Y ahí lo primero es contar que no es una sola estrategia, sino que hay específicamente algún financiamiento para prestaciones vinculadas a exámenes y pesquisa de algunas condiciones y la entrega de tratamiento de terapia hormonal en el climaterio, pero también hay otras atenciones que están incorporadas, ¿cierto?, en el plan de salud familiar y en las atenciones regulares de la atención primaria de salud. La que sigue. Entonces, lo primero es contarles que existe este instrumento que cuando puedan mirar la presentación con más detenimiento van a poder ver bien qué es lo que evalúa. Pero el mensaje es que tenemos un instrumento con el cual se están levantando, ¿cierto?, los factores de riesgo y cuáles son las presentaciones. Sí, se los voy a leer igual por si no se alcanza a leer, ¿cierto? Presentación de bochorno, sudoración o calores, molestias al corazón, palpitaciones, opresión en el pecho, molestias musculares y articulares, dificultades de sueño, estado de ánimo depresivo, irritabilidad, cansancio físico y mental, ansiedad, problemas sexuales, problemas de la orina, problemas con la orina, sequedad vaginal. Eso se cuantifica, ¿cierto? Es un autorreporte de las mujeres atendidas y se categoriza ese nivel del riesgo, ¿sí? Entonces es un instrumento que está validado, que pone el foco en la calidad de vida de las mujeres, que evalúa diversas dimensiones, que si la persona
tiene dentro de esta evaluación un puntaje mayor a 15, se sugiere el uso de terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? De terapia hormonal de la menopausia. Y si no tenemos factores de riesgo, o sea, en la cantidad de comorbilidades que la mujer presente, se mantienen sus controles en atención primaria, pero si hay factores de riesgo, entonces se deriva, ¿verdad?, la atención secundaria a los hospitales. La siguiente. Este es el esquema de funcionamiento, ¿verdad?, de la atención, del programa de atención al climaterio. ¿Sí? Tenemos ahí también considerado el ingreso de mujeres con falla ovárica prematura o llamada insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz también. Ingresan a través del profesional de APS, y ahí lo principal es hacer harto hincapié también en que es importante que las mujeres que están inscritas, que son beneficiarias FONASA, que están inscritas en los CEFAM, mantengan sus controles al día, porque es a través de ese proceso de control que van a poder acceder a la oferta del programa, ¿sí? Se realiza la escala que les mostré anteriormente, la anamnesis, ¿cierto?, el examen físico, una evaluación psicosocial y los exámenes de laboratorio. Ingresa a control de salud y, como les decía, según complejidad, va al nivel secundario, se mantiene en APS, se entrega el tratamiento y se planifican los controles de seguimiento. Según esquema, el primer control es al mes, luego a los 3 meses y después, una vez que ya se ha establecido el tratamiento para cada mujer, se mantienen controles anuales. La siguiente. ¿Cómo se abordan los factores de riesgo psicosociales? Porque si bien dentro del esquema de atención general de la atención primaria se evalúa, por un lado, la comorbilidad y se aborda desde el modelo de la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona, o ESICEP, también se hace una evaluación de los factores de riesgo psicosociales, ¿sí?, con algunas herramientas de evaluación familiar, como el APGAR familiar, el genograma, el ecomapa, según lo que vaya el equipo interdisciplinario de atención primaria determinando. Se puede intervenir desde consejerías específicas con cada mujer o a través de programas educativos o talleres. Se realiza un seguimiento a los 6 meses, a los 12 meses, y lo que yo les mencionaba al principio, ¿no? La atención en climaterio contempla estrategias promocionales y preventivas, considerando a la persona en su entorno familiar, que ya son parte del modelo de atención de cada CESFAM. ¿Sí? La que sigue. Bueno, aquí está la cobertura por servicio de salud, ¿sí? Entre 45 y 64 años de la población bajo control en edad de climaterio o bajo control por climaterio en cada servicio de salud del año pasado. La siguiente, ¿qué podemos hacer? La población de mujeres de 45 a 64 años que tienen aplicado el instrumento validado para categorizar el impacto en su calidad de vida en la etapa de climaterio, también cómo se ha ido comportando a través de los años, ¿sí? Ahí, como ustedes pueden ver también, la aplicación de esto, que es fundamental para determinar cuál es la conducta a seguir por los equipos, ha ido aumentando fundamentalmente en los últimos 3 años. La que sigue. Entonces, de esos datos, con lo que nos podemos quedar es que tenemos algunos servicios con coberturas ya superiores al 70% de su población bajo control, como el Servicio de Salud Ñuble, Los Ríos y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que tenemos un promedio nacional que es 47%, y por eso voy a volver a mencionar la importancia de que las mujeres acudan a sus controles, a la realización de su EMP, que es para todas, no solo para las que tienen síntomas, y se mantengan vinculadas a su CEFAM, porque si no es muy difícil pesquisarla cuando inician con los síntomas. Tenemos servicios con bajas coberturas, ¿sí? El Servicio de Salud Aysén, el Servicio de Salud Suroriente, Arica y Parinacota y el Servicio de Salud Atacama, donde esperamos ir desarrollando también estrategias para poder ir potenciando el trabajo y el rescate, como decimos nosotros en salud, de esas mujeres. La que sigue. Entonces, en términos presupuestarios, ¿sí? Y ahí voy a hablar solamente, como les decía, del programa que asegura los exámenes y la terapia hormonal de reemplazo, porque el resto de las prestaciones están consideradas en la canasta del Plan de Salud Familiar. Entonces, solo para ese ítem, el presupuesto de este año es de 471 millones y fracción. Está considerado este presupuesto desde hace 3 años, desde el 2022,
Y lo que espera, ¿cierto?, está en el marco del programa de reforzamiento de la atención primaria que se llama de resolutividad, que como modalidad, como finalidad general, tiene mejorar la capacidad resolutiva del APS, potenciando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica en las atenciones de especialidad. Como objetivo específico, entonces, otorgar atención integral y resolutiva por médicos especialistas en ginecología, y ahí el programa contempla entonces algunos recursos para que cada municipio pueda contratar horas de ginecólogo, comprar servicios para poder entregar la prestación de, particularmente la de la prescripción de la terapia hormonal. Y como meta de impacto, se espera aumentar la cobertura de mujeres con el MRS elevado, con terapia hormonal bajo control. ¿Sí? Como les mencionaba, cuando se aplica el instrumento se define si la persona va a requerir o no la terapia hormonal, y por lo tanto eso es lo que se está midiendo, ¿no? Que hayan mujeres en las que se detecta la necesidad de terapia hormonal y cuántas estamos llegando. La que sigue. Entonces, en el mismo esquema, ¿verdad?, de atención, en el mismo modelo de flujo de atención, este programa específicamente, estos recursos, estos 400 millones, están para donde están los cuadraditos azules, ¿sí?, para fortalecer los exámenes de laboratorio, para fortalecer la atención de especialidad y la terapia hormonal. Entonces, se financian consulta especializada, el examen de hormona folículo estimulante para evaluar fertilidad y poder definir efectivamente en qué etapa se encuentra la mujer, y la ecotomografía transvaginal o transrectal, que permite ir a descartar algunas patologías que pueden aparecer ante la sospecha. Y la que sigue. Entonces, este recurso específico para fortalecer la atención, como les mencionaba, existe desde el 2022. Ya tenemos un 47% en promedio de los servicios de salud de cobertura del bajo control, un 64% de cobertura nacional de la aplicación del instrumento. Se ha fortalecido el rol de la atención primaria para la pesquisa precoz y no que las mujeres lleguen cuando las complicaciones están avanzadas y consulten en urgencia. ¿Sí? Ha mejorado la implementación de este programa de reforzamiento de la atención primaria, ha permitido mejorar el acceso a diagnóstico y el acceso a las terapias. Por supuesto que como desafío tenemos la inequidad en la oferta de tratamientos. Esto solo lleva 3 años y la posibilidad de acceder, como les decíamos, depende mucho de si las personas están o no están en el bajo control, si saben que esta oferta existe. Probablemente, en la medida que las mujeres sepan que la oferta existe, se van a acercar a sus CEFAM para poder tener sus controles de salud al día. Hay una variabilidad en la oportunidad y calidad de la atención que se da fundamentalmente por nuestras diferencias territoriales, y en eso se está trabajando desde el Ministerio, en ver cómo se resuelven esas disparidades territoriales. Y, bueno, y efectivamente, las disparidades territoriales también afectan la cobertura de terapia hormonal, y ahí hay un trabajo conjunto para poder ir avanzando en aquello. Y la que sigue. Eso es, me parece. Sí, esa es la última. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, yo quisiera decirles que me parece que esto es bastante clarificador en comparación a lo que tuvimos posibilidad de ver en una ocasión anterior, y por eso es que, no sé si recuerdan, esta audiencia en el fondo es una audiencia de continuidad, ¿ya? No sé si nos mandaron la presentación. Ya, súper. Yo solo tengo una pregunta, más allá de que pueden surgir bastantes acá. ¿Cuáles son los factores? Yo puedo presuponer, pero en el fondo no tengo la respuesta en base a la evidencia, ¿no? ¿Cuáles son los factores que favorecen el que haya mayor cobertura en algunos lugares que ustedes tienen plenamente identificados versus otros que la verdad es que están bastante por debajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen o los que en el fondo dificultan la cobertura en APS? Sí, vamos a agregar preguntas con la esperanza que lleguen las diputadas también. Esto ha sido como una rotación. Ya.
Diputado Olivera. Gracias, presidenta. Presidenta, yo solo quiero preguntar. En la presentación decía, en términos presupuestarios, son 417.487.487.353. Y eso para 29 servicios de salud. No sé cuántos son en Chile. ¿29? Ya. Pero cuando yo hago la división, son 14.396.116 pesos para cada servicio. Eso alcanza para cubrir realmente la cantidad de mujeres que debiesen realizarse sí, no, pero yo estoy hablando solo de los servicios porque, como lo hablaron solo de los servicios, porque igual encuentro que es poca plata, o sea, 14 millones por cada servicio, encuentro que es poco porque me imagino que en cada uno son 14 millones, sí. Sí, porque habló de 417.487.353. Entonces, cuando yo lo llevo a la matemática, me da un poco más de 14 millones de pesos. Cuestión que llama la atención porque finalmente estamos hablando igual de un tema de salud importante para las mujeres. Ya, pero en el fondo lo que quiero es que si nos pueden explicar un poco más en profundidad cuál es el real problema que trae esto, porque finalmente no todas las mujeres a lo mejor van, porque además lo que eché de menos en esto son las campañas. Estábamos hablando acá con algunas diputadas y muchas mujeres somos flojas en el fondo y somos súper dejadas en realidad para ir a realizarnos nuestros chequeos y tratamos de tomar conciencia, pero es bien difícil. Pero cuando hablamos de mujeres que están, por ejemplo, en sectores rurales, en sectores más alejados, campaña, no sé si existe, y el financiamiento, porque creo que ahí hay un desafío para el próximo Congreso para buscar aumento de presupuesto en esta línea que es súper importante para mí por lo menos. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada quiere hacer alguna consulta? ¿No? Listo. Les damos la palabra. No sé si está encendido en realidad. Ahí sí. Ya. Voy, respecto a los factores que condicionan la disparidad de cobertura, son bastantes. Por un lado, lo primero que aparece cuando uno piensa que, por ejemplo, Aysén es una de las comunas, o sea, de los servicios con menor cobertura, es que efectivamente la accesibilidad respecto de los controles de salud es muy difícil, ¿no? Como las personas tienen que acercarse a la posta o al CESFAM y a veces en la posta tampoco coincide con la ronda. Es difícil la cobertura de exámenes de exámenes preventivos en general en algunos entornos. ¿Sí? Esa es una de las causales. Probablemente haya también algunos aspectos de gestión que ir a mirar en cada uno de los servicios que tienen más bajas las coberturas. También nos pasa, por el otro lado, que detectamos que algunos de los servicios que tienen mejores coberturas, ¿sí? Tienen muy poco registro de población bajo control versus el registro de las personas realmente atendidas. Entonces tienen sobre 100% de cobertura. Yo creo que también ahí puede que haya, nosotros esperamos que no es tan exacto el dato porque hay temas de registro, ¿sí? Entonces yo creo que hay más de un factor. Y por otro lado, lo que decía la diputada respecto de las campañas. Yo creo que efectivamente los equipos hacen todos los esfuerzos, los equipos de los CESFAM, para que la gente acuda a realizarse sus exámenes preventivos y para cumplir también con esas metas que ellos tienen respecto de los exámenes preventivos, pero no son suficientes. Yo creo que efectivamente ahí hay que buscar maneras más macro de incentivar a la población para acudir. Respecto del presupuesto, yo primero decir que sí es poco. O sea, no vamos a negar, hay que reconocer que no es lo que nosotros quisiéramos ni alcanza para dar la cobertura. Sin embargo, ese presupuesto no es para todas las atenciones, es solo para los exámenes y las horas de refuerzo de ginecólogo. El presupuesto para los fármacos, para quien se detecta que requiere la terapia hormonal, va por otra vía en estos procesos de programas ministeriales y intermediación a través de Senabast.
¿sí? Entonces los establecimientos igual tienen la posibilidad de programar para la compra más que lo que fuera de este presupuesto de 400 millones. Eso, y lo otro es que las atenciones psicosociales y de acompañamiento están consideradas en la atención general del CESFAM. No tienen, son parte de lo que ya está puesto ahí como modelo de salud familiar. Entonces sí falta, pero efectivamente no es para todo esto, así que tampoco se queda tan chico. Muchas gracias. ¿Alguna otra diputada? ¿No? Bueno, les vamos a dar muchas gracias. La verdad es que ha sido muy importante complementar lo que ya habíamos visto en una sesión anterior. Así es que quedamos también ahí atentas por si hay algún otro requerimiento. Muy amable, muchas gracias. Bien, vamos a pasar... Perfecto, ya. Entonces, ¿alguien tiene algún punto varios? Bueno, vamos a tener que dejar el acuerdo para la próxima sesión, el que teníamos programado para hoy. Tuvimos la posibilidad de hacerlo, estuvieron las diputadas intermitentes, sabemos que hay algunas que también en paralelo tienen otras responsabilidades y han tenido la voluntad de asistir, pero no logramos tener a las 9 sentadas aquí en la mesa. Así es que frente a esa situación vamos a suspender la posibilidad del acuerdo hasta la próxima semana. Tratemos de decirle a las diputadas con las que tengamos más afinidad, ¿cierto?, con las que conversemos más de la comisión, que asistan, porque quienes estuvimos y han estado solicitando también esta sesión sabemos que es muy importante, y si dejamos pasar mucho el tiempo, ya finalmente vamos a entrar en el receso y no vamos a poder realizarla. Así es que, bueno, habiendo dicho eso y agradeciendo a quienes vinieron hoy día también a exponer y a las diputadas por su atención, se levanta la sesión.